Vamos a hablar de esto con Mariana Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, sobre este informe que han hecho presente, informe preliminar, además entiendo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Muchas gracias por la Mariana. invitación. Muchas gracias a usted por estar conectada con toda Latinoamérica a través de DNews para hablar del informe que han entregado. E insisto, es un informe preliminar, no es el definitivo el que se ha hecho llegar y se ha publicado. Exacto, es un informe preliminar de un trabajo que hemos realizado, que hemos estado durante más de 3 semanas, ¿no?, realizando en el Perú, y posteriormente ya entregaremos todo el informe final. Pero este informe preliminar consta, ¿no?, de las evidencias de un trabajo muy riguroso que hemos hecho de análisis de diferentes fuentes en distintos lugares del Perú. Perfecto. ¿Y cuáles son las fuentes que se han recabado para definir finalmente qué es lo que ha pasado en estas semanas de protestas en ese país? Sí, pues hemos analizado desde testimonios, testimonios de las muertes, pero también de los propios heridos, también de los familiares. Hemos estado incluso in situ, hemos recogido evidencias como casquillos y también otras evidencias que hemos estado viendo. Hemos estado hablando con abogados, hemos hablado con las fiscalías, con la policía local, ¿no?, en los lugares donde hemos estado, y con la Defensoría del Pueblo y otros funcionarios públicos. Además, hemos realizado un análisis de los videos, de videos y fotografías por un equipo especializado en análisis videográfico, y hemos contado con el apoyo para revisar las necropsias a las cuales hemos tenido acceso, un equipo forense y un equipo de balística, ¿no? Entonces, esas son todo el análisis que hemos realizado y que próximamente, ¿no?, lo diremos con mucho más detalle. Pero ahora nos parecía urgente el sacar estos hallazgos porque sigue habiendo represión en el Perú, y consideramos que era importante hacerle llegar estas evidencias, hacerle llegar este análisis, estos hallazgos a las autoridades lo antes posible. Y de hecho, de ahí nuestra reunión tanto con la presidenta y con sus ministros, como con la propia fiscal de la Nación. Perfecto. ¿Y qué le han informado en concreto? ¿Qué es lo que se ha revelado tras estas investigaciones? Sí, lo que se ha revelado de mayor importancia es que estamos hablando que se ha usado de manera ilegal armas letales. 12, al menos 12 de los casos que hemos estudiado han sido fallecidos o heridos por armas letales tipo bala. También hemos hallado que se ha utilizado de manera indiscriminada el uso de armas menos letales, pero que también hemos comprobado que han podido ser letales, como el de bombas lacrimógenas y perdigones, porque también hemos analizado que ha habido fallecidos, ¿no?, porque se les ha disparado directamente hacia el cuerpo, hacia la cabeza, bombas lacrimógenas. Lo que también vemos es que esto se ha hecho con un sesgo claramente discriminatorio, claramente racista hacia la población campesina e indígena del Perú, especialmente del sur andino. Perfecto. ¿De qué manera es posible confirmar eso a través de la investigación? ¿Por qué la discriminación o el sesgo clasista que ha habido según ustedes? Sí, el 80% de los fallecidos por la represión policial ha sido de población campesina y población indígena. Se ha visto cómo el uso de armas letales se ha usado especialmente en aquellas regiones en las que la mayoría es población campesina y población indígena. Esto es un sesgo muy claro, ¿no?, con respecto a cómo se ha utilizado, ¿no?, la fuerza, que también ha habido represión, pero de otra manera. Las tácticas que se han usado en Lima, por ejemplo, son diferentes a las que se han usado en regiones como Ayacucho, como Andahuaylas, pero Apurímac, Andahuaylas en Apurímac, o en Puno, Juliaca, ¿no? Entonces, sí hemos visto que ha habido claramente unas tácticas diferentes. Esto además viene añadido a que se han estado utilizando expresiones muy estigmatizadoras y expresiones realmente discriminatorias. Las más claras han sido cuando entró la policía en el allanamiento a San Marcos, como incluso los propios videos, ¿no?, que mostraban de la policía con afirmaciones, con expresiones
claramente racistas y con un comportamiento muy denigrante hacia la población que había venido de las regiones del sur andino hacia Lima. Si a esto Perfecto. le añadimos, perdona, solo un segundo más, si a esto le añadimos los discursos que han tenido las propias autoridades que hablan de que quienes protestaban, ¿no?, en esos momentos, precisamente en estas regiones, eran terroristas, eran vándalos, o cuanto menos les han llamado ignorantes, ¿no?, o que se dejaban seguir por asusadores, vemos que este sesgo muy marcado, ¿no?, discriminatorio, racista, clasista, se ha dado en esta represión. Perfecto. Marina, el gobierno ha reaccionado y ha señalado que no existe por parte de ese país una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, creo que las evidencias hablan por sí mismas que ha habido ataques generalizados. No estamos hablando de un hecho aislado, y por eso sí podemos hablar de ataques generalizados, sino que estamos hablando de diferentes hechos. Por ejemplo, en Ayacucho, los disparos ocurrieron durante 7 horas, fallecieron 10 personas, decenas han sido heridas de gravedad, y esto ocurrió a lo largo de muchas horas, o sea, 7 horas. Si hubiera el oficial a mando, debería de haber sabido que esto está ocurriendo y, en todo caso, haberlo parado, ¿no? Entonces, ahí vemos que realmente ha habido ese ataque, pero es que no solo ha ocurrido en Ayacucho, ha ocurrido, al menos de lo que hemos estado nosotros evidenciando, ha ocurrido en Ayacucho, ha ocurrido en Chincheros, ha ocurrido en Andahuaylas, ha ocurrido en Juliaca, y estamos hablando directamente de la represión policial, 48 personas fallecidas y más de Marina, 1.200 heridos. pero sabemos que para los gobiernos y para los países, sobre todo por los juicios internacionales a los que se puedan someter posteriormente, la diferencia entre sistemático y generalizado es clave. Dicen, no ha habido violaciones sistemáticas. Usted ha dicho, ha habido ataques generalizados. ¿Cuál es la diferencia? Sí, la diferencia entre los ataques generalizados es que no se trata de hechos aislados. Los ataques generalizados significa que se han dado de una manera amplia en distintos lugares, que no hay hechos aislados, con lo cual entendemos que no es que haya sido que se hayan puesto de acuerdo como, digamos, que efectivos en distintos lugares, sino que ha sido de una manera general, ¿no? Cuando hablamos de sistemáticos, tiene que haber una política escrita, una política que realmente de esto, ¿no? Nosotros hasta ahora, hasta el momento, no podríamos hablar de ataques sistemáticos, pero sí de ataques generalizados, Claro, lo perfecto. cual implica una investigación de ese estilo por parte de la Fiscalía, y que podría haber responsabilidades también a lo largo de toda la cadena de mando, ¿no? Que podría haber que podrías llegar hasta la presidenta. Y no solo por acción, ¿no?, sino también por omisión, porque ya le hemos hecho saber, ya se sabe que ha habido ataques generalizados, y la presidenta tiene que poner todo lo que está en su mano, ¿no?, tanto la presidenta como los ministros, para frenar estos ataques y además apostar realmente por el diálogo, porque es muy difícil que se puedan sentar esas mesas de diálogo en los lugares en los que se está utilizando las armas letales, en los que se está utilizando armas menos letales de una manera tan discriminatoria. Perfecto. Ahí es importante entonces señalar que el gobierno no queda despojado de responsabilidad al tratar de asentar que no hay informes que hablen de ataques sistemáticos, ¿no es cierto?, de una violencia sistemática o una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos. No queda ahí la responsabilidad del gobierno. Y en ese sentido, ¿de qué manera han sido recibidos estos informes preliminares por parte de Dina Boluarte y sus ministros? ¿Cuál ha sido la respuesta y si les ha parecido una respuesta adecuada y en conformidad a lo que ustedes están esperando? Bueno, la respuesta de tanto de la presidenta como de los ministros nos han escuchado con atención, ha sido nos han recibido, pero en ningún momento han asumido pues ni esa responsabilidad ni han tenido un compromiso por frenar estos ataques generalizados. Lo que sí nos dijo la presidenta es que ella había dado órdenes expresas para que no se utilizara armas letales, pero sabemos que se ha utilizado, ¿no? El mayor compromiso que han tenido y que esperamos que se cumpla pues, lo antes posible es que van a dar atención a las víctimas, pero no han hablado de reparación. Expresamente han dicho que se trata de ayuda humanitaria
y entonces esto no exime de que posteriormente tenga que haber una reparación. Las víctimas no están, por lo que nosotros hemos podido comprobar, en una situación muy precaria, en una situación de total desatención, ¿no?, por parte del Estado, tanto a nivel de salud como a nivel de salud mental, como de las más mínimas, ¿no?, capacidades incluso de supervivencia, de alimentación, porque, bueno, además del dolor, que es lo principal, ¿no?, que tienen por la pérdida de los seres queridos, pues muchos de ellos eran la fuente principal de ingresos, muchos de los heridos también lo eran. Entonces las familias, los niños, las niñas han quedado en una situación realmente precaria y necesitan toda la atención del Estado de manera urgente. Y como digo, esto no exime de la posterior reparación a la que tienen derecho. Esto es importante para cerrar, Marina. El gobierno ha centrado su discurso en el respaldo a las policías, también desde distintos marcos en los posibles infiltrados o grupos terroristas que pudieran estar detrás de la protesta, como usted bien señalaba, que han sido manipulados los campesinos o, en fin, la población que vive en los sectores más aislados del país y que ha marchado hasta la capital. Por otra parte, ha hablado de, efectivamente, entregar bonos de ayuda humanitaria a las víctimas. Ayer se hablaron de montos, inclusive, pero ¿debiera asumir alguna responsabilidad adicional por las muertes? Nosotros creemos que tendría que asumir una responsabilidad por las muertes, porque no estamos hablando de hechos aislados. El gobierno ha centrado mucho, y es algo que también le duele especialmente a las víctimas, a los familiares de las víctimas mortales, porque ha hablado mucho por ejemplo, del profesionalismo de la policía y del ejército. Esto realmente es un dolor muy fuerte a las víctimas, que junto con que según las propias víctimas relatan, además de haber pues matado a su hijo, por ejemplo, una mamá de 15 años, respaldan el actuar de la policía y encima nos llaman terroristas y nos llaman vándalos, ¿no? Entonces, eso realmente es muy, muy doloroso para las víctimas, y sí tiene que haber una responsabilidad y tiene que poner, no solo como dicen poner toda disposición de la Fiscalía, sino que es que ahora mismo hablamos también con el ministro de Defensa y no hay ni un solo caso de investigación administrativa al interior del Ministerio de Defensa, cuando sabemos todo lo que ha ocurrido en Ayacucho, cuando ya sean no solo nuestro informe, sino diferentes reportes, que se ha visto el actuar claramente en videos con disparos de armas letales. Entonces, esa responsabilidad no la está asumiendo el gobierno, y es una responsabilidad que tiene que asumir, sobre todo para que no siga ocurriendo, para que no vuelva a ocurrir y no tengamos que lamentar una muerte más. ¿Qué se le puede decir a las voces que señalan que el actuar de la policía va en línea con los destrozos, los incendios que se vieron en algunas ciudades? Bueno, lo que nosotros hemos dicho cuando ocurren este tipo de delitos, y sí reconocemos que ha habido violencia, pero el actuar de la policía lo que tiene que hacer es, en primer lugar, aislar a aquellas personas o grupos de personas que están siendo violentos. En segundo lugar, reducirlos y llevarlos ante la justicia, porque estamos hablando de que efectivamente ha habido hechos violentos. Pero lo que no puede hacer la policía es ni disparar, ni usar de manera desproporcional la fuerza, ni atacar a aquellas personas que no están siendo violentas, como lo hemos estado viendo, ¿no? Entonces, el actuar de la policía, sí, efectivamente, ese actuar profesional lo que tendría que hacer es aislar, reducir y llevar ante la justicia. No en ningún momento ni disparar armas letales, ni disparar a matar, ni disparar de manera indiscriminada a toda esa población, que sí hay mucha población, la mayoría, que se está manifestando de forma pacífica. Claro, y es lo que hemos visto también en algunos videos, usted señalaba, y nosotros la semana pasada también contamos sobre la investigación realizada por IDL Reporteros en Perú, que habla efectivamente y muestra cómo efectivos de las Fuerzas Armadas y de la policía usaron armas letales contra personas que estaban manifestándose a distancia, bastante distancia, por lo tanto no había riesgo incluso de muerte en el caso de, por ejemplo, pensar en un uso proporcional de la fuerza. Muchas gracias, sí, Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en sede Perú, por esta conversación. Que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Y quedamos atentos, por supuesto, y atentas al informe final